Bueno, amigos, estamos en este 13 de abril del año de 1737 y tenemos al héroe de nuestra historia, que es George Frederick Handel, víctima de un ACV, de un ataque de apoplejía. El médico, como le dijimos, le dice, mira, este no se cura como no venga un milagro. Y pasa Handel 4 meses tirado en la cama sin poderse mover, sin hacer nada, desesperanzado. Y el médico al fin le dice, mira, ¿por qué no lo llevan a las aguas termales de Aquisgrán? Entonces, bueno, acceden y lo llevan a las aguas termales de Aquisgrán. Aquisgrán es una ciudad que queda hoy en Alemania, pues en la frontera con Bélgica, véanla ahí en el mapa, y que es famosa por muchas cosas, pues por las aguas termales, pero sobre todo porque fue la capital de Carlomagno. Ahí está enterrado Carlomagno, y está esta catedral que fue uno de los primeros monumentos que entraron a ser patrimonio de la humanidad. Cuando llega Handel ahí, los médicos le dicen, mira, no puedes meterte en esas aguas termales más de 3 horas diarias porque te puedes morir, te puede dar un ataque al corazón, o sea, tu corazón no puede resistir eso. Pero Handel, mira, él estaba dispuesto a dar la vida por la vida, pues, a morir o curarse, pues. Entonces, él se pasa, los médicos le dieron 3 horas, se pasa 9 horas diarias metido en esas piscinas de aguas termales calientes, sulfurosas, ¿no? Y miren, a la semana de repente empieza a mover un brazo, a las 2 semanas ya empieza a caminar, y bueno, y a las pocas semanas el tipo está curado, él no lo podía creer, era como un milagro. El milagro que el médico decía que tenía que ocurrir, pues ocurrió. Entonces él se regresa para Londres, pero antes de salir, cuando va por la ciudad, ve una iglesita, y él no era un hombre muy religioso, hasta ese momento. Entonces él se mete en la iglesita y empieza a caminar y va al oratorio donde hay, al coro, donde hay un órgano. Entonces él empieza, primero con la mano izquierda tímidamente a tocar una musiquita, después con la derecha, y en eso el hombre pues se va influyendo, pues se va llenando de energía y empieza a improvisar y a tocar aquel órgano que la gente que estaba en la catedral se quedaba asombrada. ¿Qué será aquello que está ocurriendo? Porque ese era su lenguaje para él comunicarse con Dios, con la eternidad y con su semejante, pues con los otros hombres, era la música. Y él en ese momento pues está eufórico porque se curó y compone eso. Y a mí me recuerda mucho pues a Pistorius, ese personaje de la novela Demián de Hermann Hesse, que tocaba el órgano, pues que parecía que convocaba pues a todas las fuerzas divinas. Bueno, así estaba Handel tocando el órgano. Pero bueno, él se regresa a Inglaterra y empieza a componer algunas obras, pero estamos por allá por el año de 1738. Y él compone varias obras, pero comienza una cosa terrible el año de 1739. Varias cosas terribles. Una de ellas es la guerra de Inglaterra y España. O sea, que hay una guerra entre Inglaterra y España en la que estuvimos involucrados nosotros. En octubre del año 1739 los ingleses se meten en el puerto de La Guaira y son repelidos. O sea, los ingleses haciendo esas cosas tipo pirata, pues ponen la bandera española para que los dejen entrar en el puerto, pero el jefe del puerto se da cuenta y lo deja entrar a propósito, y cuando está pasando los cañonea y salen los ingleses huyendo. Y después la batalla más importante quizás, que fue el sitio de Cartagena, que es la mayor derrota naval que han tenido los ingleses en toda su historia, que 27.000 hombres con 186 barcos son rechazados en Cartagena por 3.000 y pico de hombres y 6 barcos, pues los embotellaron y salieron aquellos ingleses corriendo, porque los ingleses han sido toda la vida los reyes de los mares, pero ahí salieron con las tablas en la cabeza. Pero ¿a qué viene eso en nuestra historia? Que nuestro personaje, Handel, no cobra una libra, por decirlo así, porque nadie va al teatro, o sea, está el país en guerra, y ese año de 1739-40 es uno de los peores inviernos, si no el peor que recuerda Londres. Ese río que pasa por Londres, que es el río Támesis, se congela completamente, una cosa que poquísimas veces ha ocurrido, se convierte en hielo, que los trineos van por encima del río para un lado y para el otro. Entonces él empieza ya el año siguiente y el otro, en 1740, a principios de 1741, una gran penuria, pues una gran escasez de dinero. Entonces se le va la inspiración, el hombre malhumorado sale a caminar por las noches, no compone nada, bueno, está deprimido. Dice incluso pues nuestro autor que alguna vez pasó por el puente de Londres, pues ese famoso puente que le mostramos ahí, hasta pensó lanzarse para abajo porque estaba pues completamente, decía, Dios mío, pero ¿para qué me curaste si era otra vez para que los hombres me sepultaran en el olvido y no pudiera hacer nada? Entonces él llega en un 21, 22 de agosto, va al Green Park, pues uno de esos parques que le quedaba cerca de su casa, un parque que es una belleza, está solo meditando, porque él salía en general de noche, porque de día lo perseguían los acreedores y lo perseguía un gentío. Él salía de noche, bueno, entonces llega esa noche a su casa decepcionado de la vida y lo que quería era acostarse.
cuando llega a su escritorio, él por lo general traía melodías y cosas. No había nada, pero en eso se da cuenta que hay un paquete. Hay un paquete de un poeta de apellido, de nombre Charles Jennen, que le había compuesto a él varias obras, y era para que hiciera un oratorio. Entonces él ve aquello, imagínate, lo agarra con rabia y lo bate contra el piso y dice, qué burla, yo que estoy acabado y este tipo quiere que le ponga música a esa cosa que le escribió, y se acuesta a dormir furioso. Pero cuando está acostado, de repente le entra la curiosidad y se para y ve lo que le escribió el hombre. Y lo que le escribe el hombre es precisamente el tema de nuestra historia, que es el Mesías. Entonces, él se levanta y comienza a leer. O sea, el Mesías comienza así. ¿Ve? Comfort ye, o sea, consuélate, confórtate. Así habló el Señor, Dios te purificará. Proclama con fuerza su palabra. Él empieza a escuchar aquello y él siente que le están hablando a él hasta que llega a aquella parte gloriosa de el aleluya. Y bueno, Handel empieza a llorar y agarra el lápiz y el clavicordio. En esa época les recuerdo pues que el piano estaba recién inventado, estamos en el año de 1742 y el piano se inventa cerca del año 1700, no era una cosa que estaba tan difundida, en general se usaba el clavicordio. Se le empieza a componer aquella obra magnífica y monumental que es el Mesías, pero él expresa vamos a decir, de un furor, de una obsesión, que él pasa 3 semanas encerrado, que cuando le llevaban la comida, él comía así con una mano y con la otra seguía escribiendo y comía muy poco, y pasa encerrado esas 3 semanas hasta que termina, pues el Mesías termina con un canto que es un amén, ¿no? O sea, ahí se los colocamos también, que dice, bendice Dios al Cordero y no sé qué, y al final es amén, 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 amén. Y él termina con ese amén, 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 y bueno, pues, y queda así tirado en el piso, se tira en la cama, y bueno, así como cuando le dio aquel ataque del ACV, queda tirado. Cuando llega el criado y lo ve, y lo mueve, aquel hombre ni se movía. Y pasa 17 horas acostado. El criado se asusta tanto que mandan a buscar al médico otra vez. Esta vez el médico estaba pescando, no estaba examinando unas muestras de orina. Entonces viene, pero cuando viene el Schmidt con el médico, el otro criado le empieza a gritar a la ventana, se recuperó, porque estaba Händel rebosante, así como dijimos antes, rebosante de cólera, estaba rebosante de alegría, riéndose, se había bebido, bueno, esas cosas que se ven así de cerveza los alemanes, se había comido un pernil de jamón y estaba muerto de risa. Entonces el médico cuando llega le dice, pero ¿qué elixir te has tomado? ¿Qué hiciste? Entonces llega Händel y riendo le dice, ven acá que te voy a mostrar lo que me pasó. Pero vamos a una pausa y vamos a ver qué fue lo que le pasó a Händel, que lo puso así rebosante de alegría.